Posiblemente ya has escuchado de la mayor tragedia humanitaria, la mayor catástrofe climática del Brasil, que de hecho no es para nada antigua, sino que es sumamente reciente y que está ocurriendo ahora mismo. Esa es la situación de Rio Grande do Sul, un estado al sur de Brasil, como de hecho lo indica su nombre, que es colindante con Argentina y con Uruguay, y que su capital es Porto Alegre, que está sufriendo las peores consecuencias no de la crisis climática, sino de algo más. Ese algo es lo que trataremos en este video. En este nuevo informe de Econius intentaremos hablar de lo poco que se ha hablado sobre el verdadero síntoma de la tragedia de Rio Grande do Sul. Los medios de comunicación tradicionales han tratado de enfocarlo precisamente en la crisis climática, pero detrás de una tragedia humanitaria que ha dejado más de 160 personas fallecidas, 73 desaparecidos y medio millón de desplazados, hay un entramado de intereses políticos y económicos que envuelven a todo el estado. Básicamente, en el estado de Rio Grande do Sul gobierna una fuerza política que ha querido convertir al estado como un territorio dedicado al agronegocio y a la ciudad capital, que como lo decía antes es Porto Alegre, en un centro de atracción financiero y económico para la región y también a nivel global. Y esto ha llevado a que una serie de factores que intensifican las desigualdades y asimismo la pobreza, así como las condiciones de riesgo frente al cambio climático presente, lleven a la población civil a sufrir las peores consecuencias de un modelo de producción y consumo que es insostenible. Lo que se denomina, y no por mi persona, sino por diversos investigadores, periodistas y expertos en la materia, como capitalismo del desastre, doctrina del shock, que es lo que no solamente ha sucedido en Rio Grande do Sul, sino en muchos otros lugares, por ejemplo en Maule, en Chile, tras el tsunami del 2010, como ha sido detallado y recopilado por diversos investigadores chilenos. Básicamente el capitalismo del desastre, que parecen dos palabras, dos fenómenos que son ajenos y que no van de la mano, pero que de hecho tienen mucho que ver, consiste en cómo ciertos grupos de personas, grupos poblacionales, se benefician del desastre, básicamente, sea de la tragedia del clima, o sea de la tragedia de la guerra, de cualquier tragedia humana, básicamente. ¿Y cómo sucede esto? Bien, esto sucede, según lo que se ha teorizado, en dos diferentes periodos. Primero, en el periodo anterior al desastre. En ese periodo se van creando las condiciones, se van conduciendo las condiciones adecuadas para crear el desastre, o para dirigir o conducir al desastre. Y luego está el ex-post, es decir, pues tras el desastre, ¿no? Y en ese periodo básicamente consiste en poder introducir reformas de corte sobre todo neoliberal para beneficiarse de la reconstrucción, por ejemplo, de viviendas, de territorios, ¿no? Y que se vuelvan a reproducir esas mismas lógicas para que se vuelvan a dar las condiciones al desastre. Y es básicamente un ciclo básicamente, o sea, se crean las condiciones para el desastre ocurre, ¿sí? Se cobran las vidas y luego durante la reconstrucción cobran más dinero, ganan más, y básicamente es como un modelo de negocio que es sostenible, pero que en el fondo pues no es sostenible para las personas y para las personas que no se benefician de ello, sino que se ven afectadas. Y es que de hecho, paradójicamente, a la tragedia climática y económica que implica lo que está pasando en Rio Grande do Sul, el gobierno regional y el gobierno local es uno de los más negacionistas de todo el país. De hecho, pertenecen a un partido político afiliado a Partido Liberal, el partido del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que fue o que es básicamente un gran negacionista del cambio climático, de la Agenda 2030, que de hecho aprovecharon ese negacionismo para achacar la culpa de la actual tragedia a la Agenda 2030 del cambio climático, una cosa absolutamente descontextualizada. Pero hablando de datos y haciendo una investigación profunda, nos encontramos con que de hecho en tiempos previos a la tragedia de Rio Grande do Sul ya habían habido otras que habían precedido esta, que es de las peores. De hecho, por ejemplo, el año pasado, en los periodos de julio, septiembre y noviembre, en esos 3 meses se registraron inundaciones que llevaron y que concluyeron en la muerte de 75 personas en total.
Y no solamente eso, el año pasado también, hacia finales de año, la revista científica Atmosphere, compuesta por diversos investigadores brasileños, publicaron una serie de artículos con datos robustos estadísticamente que corroboraban, digamos, esos fenómenos climáticos extremos y cómo, basados en la información de años previos, en este año, en este 2024, podrían tener consecuencias mucho mayores. Sin embargo, poco se escuchó a ello, y es que, como lo mencionábamos antes, esto hace parte del interés de poder convertir a Porto Alegre en un centro financiero y económico. De hecho, por ejemplo, se ha hecho a través de diversas puntuales medidas. Por ejemplo, convirtiendo el centro de la ciudad en un lugar de riesgo, haciendo que las personas que viven y habitan el centro de la ciudad se tengan que ir hacia la periferia, y de tal manera se pueda destruir y cambiar el paisaje del centro para convertirlo en edificios altos que aumentan la temperatura y, como lo decía, afectan el paisaje urbano de toda la ciudad, ¿no? Talando árboles y aumentando la deforestación ilegal. De nuevo, remitiéndonos a los datos, el Instituto Forense General del Estado de Río Grande do Sul en 2022 advirtió que las zonas deforestadas ilegalmente en el estado o impactadas por la deforestación ilegal habían aumentado en un 187% en 3 años. Además de esto, también se han registrado diversos cambios en el tejido urbano a través de la especulación de predios inmobiliarios, ¿sí? Entonces, hay una serie de factores como la deforestación, la especulación inmobiliaria, ese llamado capitalismo del desastre que llevaron a esto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El gran reto de Río Grande do Sul es precisamente no caer en esas prácticas, reproducir esas prácticas que la llevaron al desastre y que las pueden volver a llevar al desastre. El gobierno federal de Brasil ha destinado unos 50.900 millones de reales, lo equivalente a unos 10.000 millones de dólares para recuperar el estado, y sin embargo diversos expertos en la materia han indicado que esta cifra pues sigue en aumento, porque los edificios, la infraestructura sigue siendo afectada. De hecho, se ha registrado que más del 90% del sector económico de Río Grande do Sul ya ha sido impactado, tanto la manufacturación, la distribución, los pequeños negocios locales o los grandes negocios en todo el estado. Es decir, esto es contradictorio, porque lo que ha producido el problema es el resultado de esta crisis viene con un problema que es económico, ¿no? Pero a su vez el resultado impacta la economía. O sea, pues digamos lo que coloquialmente, desde mi opinión, es el karma, ¿no? Lo que viene y lo que va. Y es que, de hecho, el estado de Río Grande do Sul cobra una gran importancia a nivel nacional en términos y en la perspectiva del Brasil. Casi el 70% del arroz y el 13% de los productos lácteos de Brasil proviene de Río Grande do Sul, lo cual impacta también pues a todo el país y a todas las regiones colindantes. Según este dato, la empresa SIP Global, básicamente. Así que aquí tenemos no solamente la consecuencia, pues como lo decía antes, del capitalismo del desastre, sino que también la consecuencia pues de la crisis climática. Dos cosas que a la hora de mezclarse forman tragedias humanitarias como estas, o como las que están sucediendo o han ocurrido ya en muchos otros lugares del mundo, como el Sahel, Pakistán, bueno, en mi propio país, en Colombia, en muchísimos lugares del mundo. Y es que la Organización Meteorológica Mundial indica que los fenómenos, los desastres causados por el clima han aumentado en un 134% en estos últimos 20 años en comparación a las 2 décadas previas, lo cual es sumamente alarmante, y lo cual nos reivindica que el cambio climático sí es cierto, y que el síntoma de lo que lo está produciendo, precisamente a pesar de que no solamente es el cambio el ser humano, es también las prácticas y los modelos que como humanos adoptamos, ¿no? En ese sentido, además, es importante destacar que el 99% de los brasileños que han participado en una encuesta realizada por Quaes, una plataforma que se dedica a las encuestas, ha encontrado una relación, alguna relación, sea indirecta o directa,
de estos fenómenos con el cambio climático, lo cual nos indica una parte más esperanzadora, ya que la gente toma conciencia y relaciona estos hechos con precisamente el cambio climático y estos modelos que son insostenibles. Y esto es lo que tenemos que hacer, seguir informando y seguir con los datos desmintiendo pues estos discursos negacionistas.